Buenos días, estamos en la hora cultural de Radio La Salle en el 90.3 de su FM. Hoy hablaremos sobre la evaluación educativa. Iniciamos. La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o ser evaluados. Existe quizá una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cuotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos. Y por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor. Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado es la comprensión por parte de los profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de facto el qué, cómo, por qué y cuándo enseñar es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan tomado sobre el qué, cómo, por qué y cuándo evaluar, en general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los exámenes. Concretamente, en nuestro país, la aplicación del ámbito de la evaluación, desde los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo, la práctica docente, los centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como la evaluación, calificación y medida. El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. Si aplicamos a un colegio en el norte de la Ciudad de México, ubicado en la zona de Aragón, el término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos. Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa o cuantitativa del juicio de valor que se emite sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio, el valor se suele expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimiento, destreza y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. La evaluación, por tanto, se caracteriza como un proceso que aplica recogida de información como una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Finalmente, debe diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian por sus fines. La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediatas. Se centra en un fenómeno particular, no pretende generalizar a otras situaciones. La investigación es un procedimiento que busca conocimientos generalizables, conclusiones, no tiene necesariamente una aplicación inmediata. Los principales modelos de la evaluación educativa. Los modelos clásicos están encuadrados en la órbita empírico-realista y conductista. Maneja datos numéricos y los analizan usualmente a través de procesos estadísticos. Modelos basados en la consecución de metas u objetivos. Este modelo trata de responder a las demandas de los profesores. Los modelos basados en la formulación de juicios son diseños de evaluación en los que las conclusiones de los evaluadores son determinantes a la hora de decidir sobre la bondad de una intervención o de un programa evolutivo. Modelos facilitadores para la adaptación de decisiones.
Dentro de este marco de inversiones públicas de los servicios educativos, se hacía patente la responsabilidad política de evaluar la calidad de los servicios y, por otro lado, la necesidad de obtener una adecuada información, tal que permitirá al gobierno tomar decisiones sobre los mismos en función del binomio costes-beneficios. Los modelos alternativos, ninguno maneja datos numéricos y/o responden a otro tipo de análisis y enfoque de la realidad evaluada. Evaluación libre de metas. Para el desarrollo de este tipo de evaluación se ha considerado 3 estadios. En el primero de ellos, el evaluador trata de recoger información desconociendo deliberadamente los objetivos que se hayan propuesto quienes desarrollan el proyecto, infiriendo los posibles efectos a partir del análisis de los componentes curriculares. En el segundo estadio se trata de constatar las diferencias realizadas anteriormente a través de la medición de los efectos con los instrumentos de medida creados por el propio proyecto o bien creándolos. Para el tercer estadio, a través de lo que Scriven llama artimañas de situación, se trata de recoger las evidencias necesarias para corroborar los efectos totales del programa. Modelos del modo operandi. En el caso de la evaluación educativa, su aplicación servirá para detectar y evaluar las posibles causas que originarían efectos deseables o perniciosos en el desarrollo de un programa. Así, el evaluador se convertiría en un investigador que trataría de encontrar determinadas cadenas de sucesos características a las que Michael denominó como modus operandi. Evaluación comunicativa. Dentro de su concepción de evaluación sintetizada, toda una serie de factores que sin duda alguna influyen y la condicionan como son: la dependencia respecto a la institución en la situación en la que se desarrolla, al contexto, la cultura, los valores, la subjetividad, objetividad, la sintetización en la recogida y tratamiento de la información, la facilitación para poder tomar decisiones y que éstas repercutan en los fines de evaluación. Elementos constitutivos de la evaluación educativa. La evaluación es siempre, como lo dice el término, un proceso de valoración de una determinada realidad. En este proceso de valoración hay una serie de elementos centrales implicados. La realidad. Las realidades que intentamos evaluar en la educación: el dominio de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos, su preparación para acceder al siguiente curso, la capacidad didáctica de un profesor, la aptitud de un individuo para desempeñarse como director de un centro educativo, la calidad de las instituciones educativas o de un determinado programa o innovación. La realidad siempre es, en cierto modo, opaca, razón por la cual necesitamos generar mecanismos para acceder a ella, siempre de manera provisoria y parcial. Evidencia empírica. Dado el carácter opaco de la realidad, necesitamos generar información sobre ella para intentar aprehenderla. Denominio evidencia empírica. A todo tipo de representación de un recorte de la realidad que nos permite aproximarnos a ella. En el caso de las realidades educativas, constituyen evidencia empírica las pruebas que responde un alumno en el aula, el registro de las observaciones de la labor de un profesor en el aula por parte de un supervisor, los resultados de una encuesta de opinión a las familias acerca de diversos aspectos de la vida de una escuela, una producción escrita de un alumno, un conjunto de indicadores relativos a un centro o a un sistema educativo, el portafolio de actividades didácticas de un profesor. En todos estos casos se trata de información o evidencia empírica, que puede tener carácter cualitativo o cuantitativo, que permita conocer, siempre de manera parcial, la realidad que se está intentando evaluar. Los referentes.
El referente es el constructo o conceptualización del aspecto de la realidad que se quiere evaluar. Es definición conceptual y valorativa de aquello que se pretende evaluar. Formulación de juicios de valor es el resultado de la construcción de evidencia empírica y criterios de referencia. Es un juicio de valor o una mejor comprensión de la realidad o fenómeno evaluado. Consecuencia. De toda evaluación se deriva siempre algún tipo de consecuencias. Una intervención didáctica del profesor para ayudar a un alumno a superar una dificultad, una calificación para un alumno, la selección de un individuo como inspector, la aprobación de un curso, la decisión de continuar o discontinuar un programa innovador, la introducción de cambios en la currícula intencionada de un curso, la introducción de cambios en la enseñanza o en la organización de la escuela, etc. Si no hubiese consecuencias sobre la realidad, estaríamos en el terreno de la investigación más que de la evaluación. La evaluación se define, entre otras cosas, por su intencionalidad de modificar la realidad objetivo de evaluación. Finalmente, el tema de la evaluación en el proceso educativo debe ser del interés de todas las personas, pero en especial de los docentes, ya que son los encargados de guiar adecuadamente a los educandos, asumiendo la responsabilidad de impartirles un conocimiento innovador, interesante, creativo y sobre todo significativo. Es decir, que trascienda a través de las generaciones, sea cual sea el enfoque modélico que se tome. La evaluación de centros educativos, como a casi todas las grandes investigaciones evaluativas, es una tarea compleja, sobre todo en la práctica, por razones técnicas, presiones ambientales, falta de evaluadores cualificados y dificultades de lograr la colaboración y participación necesarias. De hecho, la práctica de la evaluación, a pesar de sus avances, sobre todo en la última década, necesita seguir su proceso de desarrollo y solucionar algunos problemas importantes todavía demasiado frecuentes. El personal de los centros debe entender que evaluar es un proceso sistemático y técnicamente riguroso y no intuitivo, para el que se necesita preparación. En segundo lugar, dejar en claro que esta sistematicidad técnica mejora la objetividad de la descripción, pero no totalmente. En tercer lugar, aclarar que la subjetividad interviene más en la valoración que en la descripción, pero que la subjetividad no implica arbitrariedad. Precisamente la evaluación intenta evitar la arbitrariedad en los juicios, siempre con algún componente de subjetividad. Los estudiantes y su rendimiento no deberían ser el único objeto de evaluación escolar. Las necesidades de evaluación interna de una escuela se atiende de la mejor manera por un equipo de profesores y otros educadores, para quienes la evaluación es solamente parte definitoria de su trabajo, apoyados por un apropiado entrenamiento y asistencia técnica externa. Para llevar a cabo evaluaciones internas razonables es necesario utilizar instrumentos y métodos alternativos de las ciencias del conocimiento y de otros campos de estudio relacionados y adaptarlos a las necesidades del centro y a las capacidades del equipo de evaluación. No hay evaluación sin medición y recogida de información, pero los evaluadores internos de la escuela necesitan instrumentos de fácil manejo. Las cosas deben mejorarse bastante en este terreno. Aprender haciendo sigue siendo todavía la mejor manera de aprender a evaluar. Por consiguiente, es más eficaz motivar y explicar bien la evaluación y su significado y formar poco a poco con el apoyo de la práctica, el introducir en un bloque una visión profunda o incluso de la evaluación. La evaluación interna suele ser mejor camino de aprendizaje que la evaluación externa. Hay evaluación si a través de la experiencia y de la comunicación se produce aprendizaje valorativo, en repercusiones individuales y colectivas basado en datos o en información objetiva.
Soy Susana Manzano y los espero la próxima semana en la Hora Cultural de Radio La Salle en el 90.3 de su FM. Que tengan buena mañana.